Soy Cristina Prates, tengo 79 años. Bueno, fui docente de la Nigelia, di clases de danza contemporánea. Primero fue danza moderna cuando recién se inicia la escuela en el 82. Después, con las nuevas técnicas, empecé a dar danza contemporánea, historia de la danza, análisis y crítica coreográfica, y también danza contemporánea en el profesorado, Isabel Taboga, trayecto de la práctica. También di clases en estudios particulares y ahora tengo mi estudio en el Pasaje PAM. Tenía 5 años en la escuela de hermanas en Buenos Aires, porque yo nací en Buenos Aires y a los 7 años y medio más o menos, mi familia decidió mudarse a Rosario. Bailé en la escuela de hermanas, bailé el cuando, con mis 5 añitos. Siempre bailaba yo en casa, era el artista de la familia. Cuando llegamos a Rosario, tenía una prima que estudiaba danzas en la escuela municipal. Entonces, mi mamá me inscribe en la escuela municipal. Allí estudié danza clásica, danzas españolas y arte escénico. Y 10 años mi mamá fallece y a los 11 dejo la escuela municipal. Pero igualmente yo seguía trabajando en grupos de danza folclórica, porque siempre bailé, hasta que, bueno, entré al normal número 1 y ahí ya me dediqué a estudiar y, bueno, no seguí bailando. No fueron las mejores épocas en la secundaria. Estudiaba como loca, era la olfa del grupo. Y bueno, hasta que terminé la secundaria. No, pero en la secundaria, una profesora de educación física se le ocurrió hacer un fragmento de una zarzuela, la del Soto del Parral, y entonces nos dijo, a ver, ¿quién quiere proponerse para estar en la zarzuela? Y entonces yo primera, que mis compañeras no podían creerlo, porque como la olfa del grupo se va a presentar para bailar en la zarzuela y cantar. Bueno, la cuestión es que fue lo único que hice en la secundaria respecto a danza y a actuación. Y bueno, después me recibo de maestra normal nacional y cuando termino la secundaria elijo seguir derecho, abogacía. Y entonces ahí mi padre me dice, bueno, yo no te pago más la universidad, así que vas a tener que ir a trabajar, Cristina. Me consiguieron un trabajo en una casa mayorista en tejido de punto, que se llamaba Leine. Y allí me encuentro con 2 bailarinas, las hermanas Briñardelo, eran bailarinas clásicas. Y un día hacemos una despedida de soltero de un contador de la firma y vamos al centro santiagueño. Y ahí me encuentro con un compañero, un ex compañero de la escuela municipal. Víctor se llamaba. Y me pongo a bailar con él. Y bailamos gato, chacarera, samba, todo lo que aparecía. Y me ven estas 2 hermanitas, bailarinas clásicas, y me dicen, Cristina, qué gracia tenés para la danza. Yo tenía 22 años. ¿Por qué no vas a estudiar danza? Y yo digo, no, porque ya soy grande. Primero bailé en ballet group y después
ya cuando nos fuimos de Ballet Group, digo nos fuimos porque éramos Silvia Gallo, Mona Belizán, Ruth Pacotti, yo, Marta Félix, y no teníamos maestros acá de danza moderna o danza contemporánea, solo Marta Lozano. Entonces viene Ruth Pacotti, que yo la conocí ahí en Ballet Group y me acompañó siempre después. Dice, tengo una profesora de danza clásica que es magnífica, y ahí fuimos todas a la casa de Nigelia Soria, Nené, como le decíamos. Y ahí conozco también a Isabel Taboga, Vilma Martini. Y hacíamos clase en el comedor de Nené, en una barra móvil. Si te apoyabas demasiado, la barra se corría para todos lados. Ella corría la mesa y nosotras trabajábamos ahí con Nené. Y armamos ahí Ballet 7 y hacíamos una melange de danza clásica y danza moderna. Después de eso, Marta Lozano crea el ballet de la universidad y ahí fuimos todas a inscribirnos al ballet de la universidad. Fue cuando conozco a la directora del ballet español, Marta Aldazoro. Y ahí estudié danzas españolas con Marta, una magnífica docente. Fuimos al ballet de la universidad y también después nos fuimos del ballet de la universidad. Hasta que yo, con mi compañero Rubén Ventrella, que también lo conocí en Ballet Group, fuimos a bailar Piazzolla al Rendezvous, que era un cabaret donde estaba Rita la Salvaje. ¿Cómo fue que llegué al Rendezvous? Fue porque un amigo que también había conocido en las actuaciones de Ballet Group, un amigo músico, dijo que en el Rendezvous necesitaban una pareja que bailara tango. Nosotros no bailábamos tango, bailábamos Piazzolla con las técnicas de la danza moderna. Fuimos al Rendezvous y estuvimos años trabajando en el Rendezvous. Trabajábamos todas las noches, menos los domingos. Estábamos trabajando ahí cuando viene otra maestra grandiosa que fue Victoria Colosio. Con ella aprendí a bailar tango. Ella me puso una coreografía con la música Buenos Aires Hora Cero. Bueno, viene Victoria y dice, está el gran circo norteamericano que necesita bailarines y ahora ya se está yendo de gira. Así que nos fuimos todos al circo norteamericano. Pero bueno, hasta hice de mujer que se encierra en la caja y la serruchan. Y ahí bailaba, hacíamos las estatuas de mármol con Rubén. Y hasta llegué a tocar el bombo porque una de las hijas del dueño hacía malambo sobre alambre. Y también ahí fui docente, fui maestra de danza de las chicas que bailaban ahí y también le di clases de castellano y de inglés al nietito del dueño. Seguí haciendo docencia donde iba. Y bueno, estando en el circo, año 78, Nené, Nigelia Soria e Isabel Taboga alquilan un estudio en la calle Paraguay 326 que se llamó Estudio Integral de la Danza. Entonces me llaman y me dicen, Cristina, volvé
a dar clases de danza moderna acá en el estudio, porque Nené siempre me llamaba, siempre me llamaba. Si ella hacía alguna coreografía de danza clásica, yo tenía que estar mostrando algo de danza moderna. Entonces con Ruth Pacotti le armábamos alguna coreografía y ahí íbamos a bailar. Volvé porque te necesitamos. Y ahí estuve 5 meses en el circo, porque yo quería vivir de la danza. Por eso trabajé en el Rendezvous, trabajé en el circo. Y me dicen, volvé y hacete cargo de las clases de danza moderna. Volví, empecé con las clases de danza moderna y ahí también dieron clases Isabel Taboga, Norberto Campos, que fue mi maestro de teatro porque soy actriz también. Ahí ensayamos Inodoro Pereira, ensayamos La Casa de Bernarda Alba con Norberto Campos. Yo creo que ya conté bastante, pero tengo que hablar también de la troupe que dirigía Marta Subiela. Fue un grupo muy importante en la ciudad de Rosario. También importante fue y es David Farías, que ha dirigido varios trabajos y que también formó parte del grupo de danza contemporánea de Rosario, que ahora se llamó Seis en Punto. Y yo en este momento destacaría el trabajo de Violeta Rueda, una Lome, por ejemplo, que fue el último trabajo que hizo con Karina Medina, el trabajo de Vicky Tutolomondo, Los Sueños, lo que hace León Ruiz con la compañía rosarina de danza, Trinchera se llama el trabajo, lo que está haciendo Julieta Almirón, Elena Vitar, Cecilia Colombero, que hacen Es Bailar, importantísimo. Ellas improvisan sin estructura. Y Lucía Nimendi también, que por supuesto que ha evolucionado desde la época en que yo empecé. Y creo que eso también es debido a la cantidad de estudios y la cantidad de gente que está trabajando, docentes buenísimos, grupos, muchos grupos nuevos, y creo que también eso se debe a las escuelas, que antes en las escuelas yo no me formé en ninguna escuela, entonces es muy importante la escuela pública, la Nigelia y el profesorado, y me parece que ahí está la cuna de las nuevas generaciones en la danza. Las nuevas generaciones se vienen con todo. Es importante Cobay porque ahora, por ejemplo, empieza el Cruce, que es un festival que se realiza todos los años con el apoyo de Cultura Municipal, Provincial, del Instituto Nacional del Teatro, en donde hay foros de discusión, muestras de videodanza, eso es lo que apareció también nuevo para nosotras. En el Festival Internacional ya teníamos algún profesor de videodanza, pero ahora ya es algo más natural, ya tenemos videodanza en Rosario. Hay espacios de reflexión, grupos invitados del país y del exterior. Importantísimo, Cobay, toda la tarea que realiza para les bailarines de la danza contemporánea, la danza teatro y la expresión corporal. Quizás sí, porque todo lo que yo estudiaba
y todo lo que practicaba en Buenos Aires, lo que hice en Nueva York, yo lo transmitía acá en Rosario. Quizás ese sea el aporte, pero también creo que aporté en la cuestión de la organización de eventos, porque traje danza abierta Rosario 82, 83, 84 en la época de la dictadura. No era solo para la danza contemporánea, era para toda la danza. Y ahí tuvimos una comisión organizadora donde estaban todos los directores de grupos, fue una forma de unirnos. Y después organizamos el Festival Internacional de la Danza, que también era para todos los grupos, pero para la danza contemporánea fue muy importante porque por los maestros que trajimos, porque fue a fines de los 90, creo que fueron 5 años de Festival Internacional. Y después, en el año 98, no lo hacía sola, siempre estaba acompañada porque tenía un montón de gente a mi lado. Creamos Cobay, un colectivo de bailarines, coreógrafos, bailarines, bailarinas, coreógrafos, gente de expresión corporal y danza teatro. Creamos Cobay, de la cual fui presidenta varios años. Y gracias al Instituto Nacional del Teatro creamos Cobay. El instituto, el INT, nos dio la posibilidad de tener un escenario importante, porque no teníamos salas donde mostrar nuestros trabajos. Era el Teatro El Círculo y la Sala Labardén. No como ahora que hay tantísimas salas. Entonces el INT nos dio un escenario que lo llevábamos de un lado para otro, pero era tan grande, tan pesado. Y bueno, nosotros recibimos mucho apoyo. Nosotros me refiero a Cobay y me refiero también a mi grupo, al grupo 6 en punto. Tiene también Cobay una revista que se llama Inquieta, también que toca temas fundamentales, actuales. Tuve grandes maestros, algunos ya los nombré, algunas ya las nombré. Ingelia Soria, Isabel, yo me metí en las clases de Isabel, Ruth Bacotti, Marta Lozano, y empecé a viajar a Buenos Aires porque necesitaba tomar clases con alguien que no fuera Marta. Y ahí la primera profesora fue Ana Camien, después Margarita Valli, después Ana María Steckelman, Renate Jotelius, Cristina Barnils, y alguien que me dio mucho y que yo quise siempre trabajar con ella y que por supuesto pude trabajar y aprender mucho, fue Ana Itelman. Con ella tomaba clases de dinámica, de observación e improvisación. Y después Ana empieza a venir a Rosario a dar clases en el estudio de Marta Subiela, Victoria Colosio en tango, el hermano Jorge Colosio, y bueno, en el 94 tomé clases en Nueva York. Mi maestro, siempre recordado, Lance Grice, que tomé clases en Nueva York con maestros de Cunningham, no con Cunningham propiamente dicho, sino con los maestros. Y bueno, después cuando
trajimos acá a Rosario el Festival Internacional de la Danza. Tuvimos muchísimos maestros que vinieron de todas partes. Y la que recuerdo con tanto amor y todo lo que aprendí con ella, Rebecca Hilton, danza contemporánea, release, Donna Uchisono. También lo tuvimos a Steve Paxton, el creador del Contact. Bueno, muchísimos maestros. Y mi gran maestro de teatro, Norberto Campos, también me dio mucho. Yo hice muchas obras con él, trabajé mucho al lado de él. Ya no bailo más, me jubilé en el 2010 con 65 años, ya no daban más, le decía a mis alumnas, le decían, chicas, no puedo más, tengo que dejar de una vez por todas. El grupo 6 en Punto fue creado en 1980 y se llamó Grupo de Danza Contemporánea de Rosario. Y la primera coreografía fue la música para alegrías y tristezas. Yo puse todos los pasitos, todo. Era la época en que hacíamos, practicábamos técnica Graham, o sea, era danza moderna. Después empezó a cambiar todo, porque como yo venía del teatro, yo necesitaba no solamente bailar, sino necesitaba decir, hablar con palabras, no solamente con el movimiento. Hice muchas coreografías solamente bailadas. Timoteo, placeres, viajes, fragmentos en memoria de, que fue la primera obra grande que duraba una hora. Los otros trabajos duraban 20 minutos. Bueno, fragmentos en memoria de, basada en textos de Roland Barthes, y música de Fito Páez, de Rubén Goldín, de Charlie, de Spinetta. Eso lo hacíamos en un espacio alrededor del público, el público en el centro y nosotras hacíamos todas las escenas alrededor del público. Fragmentos. Otra obra también importante para mí, muy importante, fue Vi Luz y Subí. El músico que nos acompañaba siempre era Claudio Bolzani. En Vi Luz y Subí trabajé con música de Philip Glass. Me basé en imágenes de películas. Y bueno, Philip Glass, Claudio Bolzani, por supuesto, y óperas. Y eso fue en el 92. En el 96 decidimos cambiarnos de nombre, no llamarnos más Grupo de Danza Contemporánea de Rosario, porque yo decía, la gente viene a ver danza contemporánea y se encuentra con gente que canta, que habla, que baila. Entonces necesito otro nombre, por eso nos llamamos 6 en Punto. Y el que nos bautizó fue Diego Ulloa, que también era integrante de nuestro grupo y que fue el director de Rojo. Hicimos 2 obras, Rojo, que dirigió Diego, y yo, Manchas de Aceite Violeta, la dirigí yo. Porque siempre me gustó llamar
a otros directores y coreógrafos porque me parecía importantísimo ser dirigida. Siempre me gustó ser dirigida y ser intérprete. El grupo de danza contemporánea, creado en el 80, lo formamos Ruth Dacotti y yo. Después Ruth Dacotti se fue y tuvimos otros directores, Marcelo Alacino de Rafaela, un gran director, maestro, que también dirige teatro. Hicimos Incorpore Sano. Y después lo invitamos a Marcelo Tatu Díaz, que nos dirigió en El Jardín que Ruge. Y mi último trabajo dirigiendo al grupo, que ahí yo no bailé, fue Dolce far niente, que quiere decir el dulce hacer nada. Con eso me despedí. Y me olvidé de contarles que con textos de Boris Vian hicimos 4/4. Y la última actuación del grupo fue en el 2018, que el Cruce nos invitó, nos homenajeó el Cruce, Cobay, y fue la última actuación del grupo. Y además, contarles que el grupo de danza contemporánea, después llamado 6 en Punto, al principio no recibía subsidios de ningún tipo, o sea que teníamos que vender publicidad en los programas. Pero por suerte después apareció el Instituto Nacional del Teatro y empezamos a recibir unos dinerillos que nos servían para el vestuario, para escenografía, para los videos, y también recibimos apoyo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario. Que el taller de danza contemporánea de la Nigelia también hizo su propio videodanza, dirigido por Damián Tolesano, sobre un trabajo que llamamos Trepa Blanda Guantes de Papel, realizado en el estudio del Pasaje y en la estructura al lado del Galpón de la Juventud. Lo llamamos Estudio número 18. Para mí, la danza siempre fue, es y será una pasión sin motivo, solamente el deseo de bailar, bailar y bailar. Yo sigo bailando en mi casa, no quiero exponerme más ante un público. No sé, a lo mejor mañana o pasado digo, voy a bailar, no creo. A lo mejor hacer alguna escena teatral, podría ser, pero es una pasión, amo la danza, acompaño a les bailarines, trato de ir a verlos y ojalá ustedes sientan lo mismo para las chicas y los chicos de las futuras generaciones. Ojalá amen la danza como yo la amo, para lo cual hay que trabajar. Si uno ama, tiene que trabajar y dedicarse a eso, dedicarse de lleno, seguir estudiando, tomando clases, viendo espectáculos, eso es muy importante. Y estudiar no solamente danza contemporánea, todas las danzas, porque una puede ir tomando cosas. Yo tomé clases de malambo sureño con Diego García. Besos y abrazos para todas y todos. Mi nombre es Ana Varela, tengo 58 años y puedo decir
en forma sintética y resumida que soy bailarina, directora y docente de danza contemporánea. Y digo esto en forma sintética porque en realidad la vinculación con la danza siempre es mucho más amplia, ¿no? Cuando uno se mete en este mundo y, por ejemplo, creas una obra, luego esa obra hay que producirla, hay que gestionar muchas cuestiones. Entonces hay todo un trabajo de producción, de gestión, que es muy grande, junto con el de creación, ¿no? Y después hay muchos espacios en donde uno participa y como por ejemplo distintos tipos de asociaciones, como COBAI, por ejemplo, que se encarga de promover y fortalecer todo lo que tenga que ver con la producción de la danza independiente en la ciudad. Uno también participa no sé, en la organización de distintos tipos de eventos, de ciclos, de funciones, de festivales, en grupos de estudio. Quiero decir, uno lo digo desde mi lugar personal, pero también un poco incluyendo otros, porque la mayoría de los que trabajamos, ¿sí?, en la danza al menos contemporánea, se vincula con este mundo en distintos espacios. Entonces esa vinculación se amplifica, se diversifica también de distintas maneras y de distintas formas. Mi primer acercamiento con la danza fue cuando era chiquita, tendría 5 o 6 años, 5 creo, estaba en jardín, que mi mamá me mandó a danza porque, porque mi maestra de jardín de infantes se lo sugirió, porque no sé, me vio que yo era inquieta, que me gustaba bailar, que cuando preparábamos ahí no sé, los actos deben haber sido, no sé, bueno, ella me vio ahí que yo me enganchaba mucho a bailar, a moverme, y le sugirió a mi mamá que me llevara a danza, y mi mamá le hizo caso, me mandó a danza, así que empecé en un estudio que quedaba cerca de mi casa. Yo en ese entonces vivía en San Nicolás. Y bueno, después nos vinimos a vivir acá a Rosario, y mi mamá, buscando un lugar donde mandarme, dio con la escuela municipal, así que me anotó ahí. Yo seguí, hice todo el trayecto de la escuela municipal, en donde en ese momento, digo en ese momento porque sé que la escuela municipal también ha cambiado su proyecto en estos años, pero bueno, en ese momento la formación principalmente era en danza clásica, pero también había otras materias, como danzas españolas, danza folclórica, y teníamos una materia que se llamaba danza moderna, 1 horita a la semana, en donde yo ahí muy incipientemente empecé a conocer otro tipo de danza fuera de la folclórica, digamos distinta a la danza clásica. Por supuesto que esa danza moderna que hacíamos no tenía nada que ver con la danza contemporánea que hoy ustedes, por ejemplo, aprenden ahí en la escuela. Pero bueno, fue como un acercamiento muy incipiente a la danza moderna. Así que bueno, yo luego seguí, continué estudiando en la escuela municipal, y cuando era más grande, más o menos habré tenido la edad, bueno, sigo porque se cortó el video. Les contaba que más o menos cuando tenía su edad, todavía estaba cursando en la escuela municipal, un amigo me invitó a ver una función de danza de un grupo de Rosario, y allá fui a ver en el Auditorio Fundación al grupo de danza contemporánea de Rosario, que dirigía Cristina Prates. Era la primera vez que yo
veía una obra completa del grupo, porque ya lo había conocido en Danza Abierta Rosario, había podido ver trabajos de ellos mientras nosotros participábamos con la escuela municipal. Pero bueno, esa fue la primera vez que vi una obra completa y yo me quedé muy flasheada con lo que vi, porque era muy diferente a lo que yo hacía y a lo que conocía de danza, ¿sí? Era diferente la música, el vestuario, los movimientos, la gestualidad, la presencia escénica. Bueno, yo me flasheó mucho ver esa función. En ese momento yo pensé, se me cruzó la cuestión y dije, yo quiero hacer esto, yo quiero ir por ahí. No sé si tengo un momento en donde pensé o dije eso, porque me parece que eso, qué sé yo, tiene que ver con decisiones más paulatinas quizás que uno va tomando, pero sí reconozco ese momento en que dije, quiero hacer esta danza, quiero ir por acá. Y cuando terminé la escuela municipal empecé a buscar dónde estudiar danza contemporánea y di con Cristina y empecé a estudiar con ella. Quedaba en un estudio privado, así que bueno, seguí, estudié con ella siempre, luego formé parte, ¿sí?, de ese grupo que yo había visto, que me había gustado tanto, me invitó a participar del grupo. Y bueno, y centralmente trabajé muchos años con ella y con el grupo, pero bueno, enseguida también empecé a estudiar muchas otras técnicas que también iban llegando a Rosario, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar con Cristina, por ejemplo, ella daba técnicas todavía dentro de lo que se llama el periodo moderno de la danza, como técnica Graham, Limón. Bueno, pero luego también estudié composición con Marta Subiela, empecé a hacer yoga, luego empezó a llegar el contact, así que también me puse a estudiar contact con Gaby Morales y con los docentes que venían y daban contact, alineamiento, bueno, una cantidad de técnicas y métodos nuevos, ¿sí?, que iban llegando. Luego también, por ejemplo, a partir del año 90 y, no sé, 91, no me acuerdo exactamente, también se empezaron a organizar en Rosario el Festival de Danza de Rosario. Se organizó durante muchos años y donde venían profesores de afuera a dar seminarios. Entonces, a través de ese festival y de esos docentes que venían, empezamos a conocer todo lo que era release, por ejemplo, en donde también el release no es una técnica formalizada al tipo de las técnicas de danza moderna como Limón, por ejemplo, o Graham o Cunningham, que están muy formalizadas, tienen un formato que todos los profesores repiten casi igual, sino que el release tiene la característica de ser como un sistema, ¿no? En donde se rige por ciertos principios, pero después también cada profesor le va dando su impronta, su forma. Entonces, cada profesor que venía, las clases eran diferentes, aunque los principios, digamos, eran los mismos. Bueno, eso como un ejemplo también de parte de la formación que fue importante en esa época. Y luego se empieza a ampliar también en una cantidad de métodos,
de distintos métodos de movimiento. Así que bueno, yo ahí ya empecé a ir a elegir, ¿no? Lo que me interesaba y a estudiar, ¿sí? Lo que más me iba interesando. Pero de todas maneras, a pesar de todo este tiempo transcurrido, yo considero que mis maestros así, mis referentes como maestros fueron Rubén Ventrella, que era un maestro que tuve en la escuela municipal, y Cristina, por supuesto, Cristina Prates. No sé si hice algún aporte a la danza contemporánea, porque eso es muy amplio. No, lo que sí puedo decir es que, bueno, dentro de Rosario, no sé si llamarlo aporte, pero sí lo que he hecho es como participar, estar presente en todo lo que pude. No, por supuesto, de manera obligada, sino porque me gustaba estar, pero bueno, creo que sobre todo eso, que no solamente el tiempo dedicado a, a la creación, al grupo, que además, entre paréntesis, fue, qué sé yo, por ejemplo, el grupo 6 en Puntos, que antes había sido grupo de danza contemporánea, con el que trabajé muchos años. Bueno, en su momento fue un grupo muy importante, referente, digamos, dentro de la vertiente de la danza-teatro, que trabajó acá en Rosario. Pero bueno, además de la importancia, digamos, que tuvo ese grupo, yo creo que lo que he hecho es como participar en todo lo que pude, en todas las instancias que pude. Ya les digo, además del grupo, qué sé yo, he producido y me he vinculado, me he relacionado con muchos otros bailarines. He bailado con muchísimos bailarines de Rosario, como casi todos, con todos los que éramos compañeros. En algún momento hacíamos algún proyecto, o más grande o más pequeño, o bailábamos un dúo, o hacíamos algo grupal, que por supuesto luego presentábamos, ¿no? Y todo el trabajo que eso implica. Entonces, estar ahí como en la movida, no sé, haber participado en la, en la fundación de Cobay. En esa época, todo un grupo grande que estábamos ahí bailando y que motorizamos mucho la creación de esa asociación que hizo aportes muy importantes a la movida de la danza contemporánea. Y eso como ejemplo, pero también haber estado como presente, participando en otras instancias, en distintas instancias. Y bueno, además de todo el trabajo docente, no de mis clases en particular, sino todo el enorme trabajo que se hace en las escuelas artísticas, ¿no? En las escuelas de educación pública artística, que se hace un gran, enorme trabajo en esos espacios. Entonces, bueno, me parece creo que mi aporte viene por ahí. La danza, sí, claro, que la danza contemporánea ha evolucionado. Es un término raro ahí como para las artes, pero bueno, sí, creo que se podría utilizar esa palabra.
la danza contemporánea tiene en su ADN, en su génesis, esta cuestión de que está en constante transformación, como, un poco como que no se entiende a la danza contemporánea si no se la entiende en su constante transformación, ¿sí? Es una danza que todo el tiempo, no solamente que han ido cambiando las técnicas, ¿sí? Eh, que empezaron a formalizarse en el periodo moderno y que luego se transformaron eh, en otro tipo de sistemas de trabajo, ¿sí? Pero bueno, no solamente en ese sentido de los sistemas y métodos de trabajo, sino cómo se piensa el cuerpo, en cómo se piensa el movimiento, en cómo a partir de toda esa reflexión sobre el cuerpo, sobre el movimiento, es que también aparecen las distintas técnicas y métodos y además las distintas poéticas. Lo que destacaría de la danza contemporánea en Rosario, hablo así como muy en general, eh, que creo que hay una cuota muy importante de curiosidad, digamos, eh, en la gente, en las personas que lo llevan a cabo, lo cual lo considero fundamental, un motor fundamental. Hay así como un afán de actualizarse permanentemente, un ánimo de estar investigando, así como siempre como en un camino de búsqueda, ¿no? Y por otro lado, también siento que hay como mucho compromiso, mucho empuje para llevar adelante los proyectos. No es fácil cuando no tenés ningún o muy escaso apoyo desde las políticas culturales, de los gobiernos, especialmente en este momento. Es muy difícil llevar adelante cualquiera sea el proyecto, desde una obra hasta otros de otro tipo. Entonces, en Rosario se hace muy difícil, en general en el interior, ¿no? Diferente en este sentido, sí, a Buenos Aires, donde hay más posibilidades, hay más plata. Es decir, hay más posibilidades de conseguir subsidios y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, a pesar de estar en una situación muy desfavorable, en ese sentido, la gente acá, me incluyo, estamos ahí, la remamos, hay que trabajar fuerte, duro, para llevar adelante todo, cualquier proyecto, bueno, pero a pesar de eso, se sigue produciendo y bueno, y sigue la movida. La primera maestra que yo conozco que empezó a enseñar danza moderna en Rosario es Marta Lozano. Luego Cristina empieza también ella por su cuenta a viajar a Buenos Aires, sigue estudiando estas técnicas de danza moderna que les cuento, Graham, Limón. Yo les hablo de estas técnicas porque son las que más se dieron acá en Rosario. No quiere decir de ninguna manera que sean las únicas técnicas de danza moderna, hay un montón de otras, pero les hablo sobre estas porque fueron las que más se arraigaron acá en la ciudad. Luego también Cunningham, pero eso viene más adelante. Bueno, así que Cristina, nada, comienza a viajar a Buenos Aires, luego ya venía, daba sus clases acá, nos transmitía lo que estudiaba. Luego muchas de las estudiantes que estudiábamos con Cristina también, empezamos a ir a estudiar a Buenos Aires. Y otro momento o hito importante para mí también fue
cuando viene a Rosario, vino durante un periodo de tiempo Ana Itelman. Ana Itelman fue una docente, directora del Ballet de San Martín, pero sobre todo muy importante en la danza contemporánea de Argentina, porque creó todo un sistema de composición. Entonces ella venía y enseñaba su método de composición en el estudio de Marta Subiela, otra referente muy importante de la danza contemporánea de Rosario. Luego Marta, ella continuó enseñando composición acá en Rosario y además fue la directora de otro grupo también muy importante que se llamó La Troupe. Entonces hubo todo un periodo en que estos dos grupos, La Troupe, dirigido por Marta Subiela, y el grupo de danza contemporánea, dirigido por Cristina, que luego se llamó 6 en Punto, no sé si ya se los dije, pero se los digo de nuevo. Bueno, fueron dos compañías muy importantes en Rosario. Las dos trabajaban dentro de la vertiente de la danza-teatro, podríamos llamarlo así, y fueron muy importantes porque estuvieron muchos años con una producción importante, constante, ¿no? No quiere decir que en ese momento eran solo las únicas compañías que existían, habían otros grupos, pero eran como más efímeros. Hacían, por ejemplo, qué sé yo, una producción y después se desarmaban. Entonces estas compañías tuvieron como un desarrollo en el tiempo importante. Luego también me parece que lo que pasó es que empezó a cambiar la modalidad de producción, ¿no? Entonces ya no se creaban compañías que permanecían en el tiempo como estas, sino que la gente se reunía o se agrupaba alrededor de un proyecto, por ejemplo, del proyecto de una obra, se hacía esa obra y ese grupo se desarmaba para luego formarse otro. Entonces empezó a, a priorizarse, digamos, ese tipo, esa modalidad de producción con formaciones alrededor de un proyecto y no tanto la compañía que se mantenía en el tiempo. Entonces, dentro de ese cambio a nivel de la producción hubo muchos grupos que no se los puedo nombrar a todos porque seguramente me voy a olvidar de muchos, y además fue la directora de otro grupo también muy importante que se llamó La Troupe. Entonces hubo todo un periodo en que estos dos grupos, La Troupe, dirigido por Marta Subiela, y el grupo de danza contemporánea, dirigido por Cristina, que luego se llamó 6 en Punto, no sé si ya se los dije, pero se los digo de nuevo. Bueno, fueron dos compañías muy importantes en Rosario. Las dos trabajaban dentro de la vertiente de la danza-teatro, podríamos llamarlo así, y fueron muy importantes porque estuvieron muchos años con una producción importante, constante, ¿no? No quiere decir que en ese momento eran solo las únicas compañías que existían, habían otros grupos, pero eran como más efímeros. Hacían, por ejemplo, qué sé yo, una producción y después se desarmaban. Entonces estas compañías tuvieron como un desarrollo en el tiempo importante. Luego también me parece que lo que pasó es que empezó a cambiar la modalidad de producción, ¿no? Entonces ya no se creaban compañías que permanecían en el tiempo como estas, sino que la gente se reunía o se agrupaba alrededor de un proyecto, por ejemplo, del proyecto de una obra,
se hacía esa obra y ese grupo se desarmaba para luego formarse otro. Entonces empezó a, a priorizarse, digamos, ese tipo, esa modalidad de producción con formaciones alrededor de un proyecto y no tanto la compañía que se mantenía en el tiempo. Entonces, dentro de ese cambio a nivel de la producción hubo muchos grupos que no se los puedo nombrar a todos porque seguramente me voy a olvidar de muchos y muchos bailarines y bailarinas que han sido también muy importantes en la historia de, de la danza de acá de la ciudad. Eh, y bueno, paralelamente, digamos, a la, a la información nueva que llegaba, a los nuevos sistemas y métodos de estudio que íbamos conociendo, eso tenía su correlato también en las poéticas que se presentaban, ¿no es cierto? Eh, mm, Muchos de estos grupos que les contaba antes comenzaron a indagar en lo que se llamaba en ese momento nuevas tendencias de la danza contemporánea, que incluía, no sé, el contact improvisación, el release. Entonces, luego lo que aparecía en la escena, en el escenario, tenía su correlato con toda esta transformación que también les contaba en relación a la pregunta anterior. También a mí me parece que es como muy importante el momento en que aparece, digamos, todo lo que es la corriente de improvisación, es decir, la improvisación en su forma escénica, porque la improvisación como forma de búsqueda de material para la composición eh, eh, hacía mucho que ya se venía trabajando, pero la improvisación en su forma escénica también fue ahí me parece como un momento muy importante que empezó a producir muchas transformaciones a nivel de lo escénico. Todas, todas estas cuestiones eh, produjeron que las poéticas fuesen siendo cada vez más diversas también, ¿no? Fueron y siguen surgiendo, porque ya no responden tanto, digamos, a una técnica determinada, sino que surgen a partir de los intereses y la búsqueda de cada creador y de cada creadora. No, yo como mensaje final, lo único que les puedo decir que para mí lo más importante es como reconocer en uno las ganas. ¿M? Tiene que aparecer el deseo primero. Si está ese deseo presente de dedicarse a bailar, a la danza, de tomar este recorrido, luego, bueno, podrá haber muchos inconvenientes, muchas piedras en el camino, muchos problemas, porque no es un camino fácil, ¿sí? Hay que, hay que pelearla mucho, hay que remarla, como decimos. Pero bueno, si está ese deseo ahí sustentando lo que se hace, eh, todo, todo es más fácil y sobre todo más disfrutable. Así que bueno, mi deseo para ustedes es que tengan esas ganas y ese deseo por bailar, por seguir bailando, bailando la danza que sea
y si es danza contemporánea, mejor. Hola, mi nombre es Violeta Rueda, soy bailarina, intérprete, directora y docente de danza. Bueno, mi acercamiento a la danza no fue como suele ser para la mayoría de pequeña. Por cuestiones familiares no me mandaban a tomar clases de danza de chiquita, así que a los 17, 18 años empecé a tomar clases por mi cuenta de forma privada. Empecé también en ese momento el profesorado de educación física y cuando estaba en cuarto año del profesorado decidí hacer un trabajo de investigación sobre la expresión corporal. Así que ahí me acerqué a lo que eran las fuentes. Tomé algunos cursos con Patricia Stokoe y con la que era la embajadora de la expresión corporal en Rosario, que era Marta Subiela. Empecé a tomar clases con Marta, seguí tomando clases de otras cosas, digamos, además de danza contemporánea, de danza clásica, de danza folclórica. Empecé a tomar cursos distintos y con Marta hacía clases de improvisación y composición y de Feldenkrais. Incursioné incluso en la escuela de danza, en lo que es ahora la Nigelia Soria, pero que en ese momento no tenía el formato que tiene ahora de bachillerato, o sea que había cursos para adultos. Empecé a hacer la escuela, rendí libre porque tenía que trabajar y no me daban los horarios. Después finalmente tuve que dejarla. Y cuando se abrió el profesorado de expresión corporal, se abrió el profesorado el Isabel Taboga, en ese momento la primera carrera que se abrió fue expresión. Danza contemporánea se abrió unos años después. Así que bueno, ahí me metí a estudiar expresión. Mientras estaba haciendo la carrera continué tomando clases y en un momento Marta me invita a bailar en la troupe. Alegría enorme alegría para mí. Y bueno, ese fue el momento en el que dije, esto es lo que yo quiero. La felicidad que tuve fue la que me marcó y me hizo decir, bueno, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Cuando entré en la troupe empezábamos a improvisar para componer la obra Comedia Humana. En ese momento estaban Gaby Morales, Eugenia Caligaro, Gerardo Agudo, Ricardo Arias. Entró más o menos ahí, un poquito después que yo, Rosa Torres, Gaby Solini, y David Farías y yo. Durante el desarrollo de Comedia Humana, además de bailar en la troupe, seguí también formándome en distintas técnicas corporales, con la idea de trabajar, digamos, de ampliar el lenguaje de movimiento. Hice clásico, mi gran maestro de clásico fue Atilio Sánchez, lo amé, y mi gran maestra del contemporáneo y de todos los lenguajes contemporáneos, Marta Subiela, por supuesto. Para esa época empezamos a trabajar en Contact en Rosario. Hasta ese momento no existía el Contact Improvisation en Rosario. Viene de la mano de Daniel Trenner de Estados Unidos, y acá en Rosario tomábamos clases una vez al mes con Gabriela Entín, que era de Buenos Aires. Venía una vez al mes, hacíamos clases todo un sábado y después todo el mes trabajábamos con ese material que nos había quedado. Ese fue un momento también creo que de quiebre en los lenguajes contemporáneos, el ingreso del Contact. Y los dos grupos, el grupo de danza contemporánea, que después fue 6 en Punto, dirigido por Cristina Prates, y la troupe, dirigida por Marta Subiela, fueron, a mi criterio, los dos grupos que plantaron bandera con la danza en Rosario. Porque yo creo que tanto Cristina como Marta tenían algo que es invalorable, que es que no solo hacían danza contemporánea, sino que tenían una visión contemporánea de la danza. Tenían una
una manera muy interesante de pensar los cuerpos y de pensar la danza. Y creo que eso fue el gran aporte a la danza. Me preguntás cuál siento que fue mi aporte a la danza y yo creo que sería muy soberbio pensar que yo puedo haber hecho algún aporte. O sí, porque todos hacemos aportes a la danza. Pero lo que sí creo es que estos dos grupos, estas dos directoras, Cristina y Marta, sí hicieron un aporte muy importante porque yo creo que a partir de ahí empezó a crecer la danza, empezaron a crecer los lenguajes contemporáneos de la danza. Y después, bueno, se empezaron a diversificar, empezó a haber no 2 grupos, ni 10, ni 100. No sé la cantidad de grupos de danza que debe haber en este momento en Rosario, la cantidad de gente que debe haber produciendo danza en Rosario. Y eso es interesantísimo, porque habilita mucho en el sentido de que no hay algo específico, no hay una moda, no hay un lenguaje actual y otras cosas que sean viejas. Hay mucha variedad y hay muchas formas de leer la danza, y me parece que eso es muy interesante. Y por supuesto, el que existan la escuela de danza, el profesorado de danza, es lo más importante y que tenemos que sostener, que estas dos instituciones públicas puedan crecer y puedan ser un polo de gestar bailarines. Me parece que es importantísimo, que tenemos que pensarlo así, tenemos que pensar, este es el lugar público a donde toda la gente puede venir a aprender a bailar y puede aprender a desarrollar sus ideas de movimiento. Creo que eso es algo que tenemos que sostener. La danza en Rosario es muy rica, creo que hay mucha producción, que hay muchas producciones muy buenas, y me parece que eso es algo que tenemos que sostener desde lo colectivo, sin prejuicios, sin tratar de hacer juicio de valor y decir esto es bueno, esto es malo. Permitirnos a nosotros mismos crecer, entendernos como comunidad, entender que danza es trabajo, entender que necesitamos del apoyo de lo público y del apoyo de la comunidad para poder desarrollar el lenguaje artístico, cualquier lenguaje artístico. Bueno, yo después de trabajar con la troupe, cuando yo estuve en Comedia Humana y en Shopping, que fue otra obra que se hizo después de Comedia Humana, cuando después de estrenar Shopping quedé embarazada y me tomé un descanso. Durante ese receso falleció Marta y yo sentí que ya no quería volver al grupo. El grupo siguió existiendo, hicieron 2 obras más, Fausto y Catedrales, pero bueno, yo seguí por otro camino, pero muy consciente de cuánto había aprendido de esa fuente, ¿no? Después, bueno, con David Farías, que éramos pareja en ese momento, formamos la formación Inestable de Movimiento. Inestable porque la idea era que no fuese un grupo estable, sino que fuese un grupo al que podía entrar y salir gente todo el tiempo. De hecho, entraron muchísimos bailarines en ese grupo, Ana Gorrasi, Ana Loeffel, Natalia Boffa, Virginia Tutolomondo, Ornella Sabatini, Mabel Rivero, Jorgelina Corsi, Laura Fenoglio, bueno, no sé, me estoy olvidando gente, por supuesto Karina Medina, Verónica Cabral, bueno, no sé, muchísima gente. Entraron y salieron de ese grupo, tuvimos distintas obras en las que fuimos rotando roles, donde a veces éramos intérpretes y a veces éramos directores. Eso creo que fue un pasito más en esta idea de cómo se construye, esta idea de
de intercambiar roles, de construcción horizontal. Me parece que fue interesante lo que se planteó desde ese grupo. Y después, bueno, después seguí más orientada a la dirección. Hace bastante que no bailo en escenarios. Sí sigo haciendo clases y bailando, pero no en escenarios. Empecé, digamos, mis dos últimas obras fueron Acontece, que fue una obra para la cual en realidad había un grupo que estaba trabajando, Eugenia Porcel de Peralta, Virginia Brauchli, Ruth Pellerano y Carolina Iglesias. Estaban empezando a improvisar con la idea de construir algo y me llamaron para que las dirija. Y recuerdo haber ido y haber visto lo que estaban trabajando y haber pensado, esto debería suceder en un plano inclinado. Y así fue que después desarrollamos toda la obra en el galpón de las bicicletas, de mountain bike. Y fue una obra en donde me di el gusto de plasmar todas estas cuestiones conceptuales que manejamos del tiempo y el espacio y de la simultaneidad. Ahí en esa obra fue donde se trabajó específicamente sobre tiempo y espacio. Y después dirigí Una Lome, que es la obra con la que todavía estamos, que es un solo, en cuanto a movimiento, un solo de Karina Medina, pero que es una construcción en realidad colectiva, en donde sonido, luces, movimiento se construyen en forma simultánea. Así que Maya Basso, que es la música, Flavia Cicera, que es la encargada del diseño lumínico, y Víctor Chita Giordano, que es el encargado de la parte artística en cuanto a dibujos y dibujos en escena, trabajaron al mismo tiempo. La construcción de la obra fue una construcción simultánea. Y ese fue otro aprendizaje. Ahí trabajamos más lo que tenía que ver con energías. Y en esa obra la investigación tuvo que ver con esta cosa de borrar límites, de lo multimedial, de las artes sin límites precisos. Todos conceptos que ya sabemos y que ya manejamos, que no hay nada nuevo, pero a veces plasmarlo en la construcción de una obra es otro paso. Es otro paso que nos queda a veces pendiente. Entonces, bueno, creo que estuvo bueno el recorrido ese. Bueno, ese es más o menos mi recorrido, mi mensaje para los y les bailarines es esto que decía antes, tratar de construir en comunidad, tratar de pensarnos como trabajadores de la danza, tratar de agruparnos, de trabajar sin prejuicios, de imaginarnos como un colectivo, porque eso es lo que hace crecer el lenguaje. No la individualidad, quedó muy atrás esa idea de la danza para una élite, muy atrás. Y tenemos que pensarnos como comunidad de trabajadores y fortalecer lo público, fortalecer la escuela de danza, el profesorado de danza y tratar de entendernos como una comunidad de trabajadores que lo que hacen es arte, y el arte es muy necesario, en estos momentos quizás más necesario que nunca. Así que bueno, ese es mi mensaje. Espero que de alguna manera les sirva escuchar distintas voces y muchas gracias por convocarme.